Bien, estamos de regreso. Para mí es un gustazo, un placer y un honor poder recibir en este momento a Mariano Jabonero, que es secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, una institución con la que nosotros particularmente, aquí como Paraguay TV, tenemos un gran vínculo histórico también por todo lo que nos han dado, pero no nos vamos a centrar en esto, sino en el macro, que es la OEI, porque es una institución de años que cumple 25, tengo entendido, este año en Paraguay operando, Sí, así es. pero ya tiene más años a nivel internacional. Y para mí realmente el poder tener la posibilidad de hablar de un punto significativo como lo es la educación es algo que tenemos que aprovechar. Así que, señor secretario, muchas gracias por la visita. Tengo entendido que bajó del avión y ya vino directamente a este lugar. Así es, una primicia absoluta. Desde el avión al estudio con ustedes directamente. Pero no es la primera vez que estás en Paraguay. ¿Después de cuánto volvés? Volveré, seguro, volveré, pero vamos, he estado en Paraguay muchas veces. Y es más, no solamente he estado en Paraguay, que viví en Paraguay, viví en Asunción 2 años. Por tanto, es un país que conozco muy bien, es un país que quiero mucho y además es un país en el que a nivel personal me he sentido muy feliz y a nivel profesional excelente, porque en 25 años de historia en Paraguay hemos desarrollado muchísimos proyectos y tenemos una actividad de líderes prácticamente en Paraguay como el resto de América Latina, lo cual eso es muy grato para mí, a nivel personal, como decía antes, y profesionalmente. El inicio de las operaciones de la OEI acá en Paraguay coincidió justamente con tu residencia acá, a inicios más o menos de este siglo. Sí, más o menos por aquella época. Nosotros empezamos aquí a trabajar en Paraguay, una oficina pequeñita, era un despachito muy pequeño en la manzana de la Ribera, lo recuerdo, aquello fue el embrión de aquello. Al poco tiempo ya ocupábamos toda la planta de arriba de la manzana de la Ribera, crecimos mucho, ya no cabíamos allí, no teníamos capacidad para trabajar allá y buscamos un lugar, la sede actual, que son 2 predios en 2 sitios, en el cual mantenemos una fuerte actividad. Voy a darle un dato muy ilustrativo de ello. En los últimos 5 años hemos ejecutado más de 60 proyectos en Paraguay, lo cual es muy llamativo. Hemos colaborado con esta casa, pero yo creo que es que no hay entidad en Paraguay que no hemos colaborado con ella. Se está reinaugurando el Colegio Técnico Nacional en este momento, la OEI está participando en ese proceso ahí, como un ejemplo de ello. Ha sido una experiencia grata, feliz y además con una implicación muy fuerte. Hoy nos toca hablar de educación particularmente. ¿Cuál es el puente que existe y que es elaborado justamente por la OEI entre Sudamérica principalmente y Europa a día de hoy? Vamos a ver, la OEI tenemos 76 años de vida en América. Es la organización de cooperación más antigua que hay en el sistema iberoamericano. Se creó un día 26 de octubre del año 1949, al mismo tiempo que la UNESCO y que el BID. Coincidió en ese momento la creación de entidades que querían trabajar por un mundo mejor, después de la tragedia de la Gran Guerra Mundial. En este momento tenemos una particularidad, que somos la única prácticamente que tenemos sedes en América, tenemos sedes en 19 países de América y además tenemos sedes en Lisboa y en Madrid. Entonces, digamos, somos un puente de comunicación entre América y Europa. Voy a dar una anécdota muy llamativa. Hace 2 años nos concedieron el premio Princesa de Asturias, que es el premio más importante que en el ámbito hispanoamericano de cooperación. Y cuando Su Majestad, la Princesa de Asturias, me lo entregó y los reyes, dijo textualmente que éramos el mejor vínculo de comunicación entre España y América Latina. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de trabajar en algo que interesa a 2 regiones, que es la educación, y compartir experiencias de todo tipo. Le voy a poner un ejemplo reciente. Acabamos de trabajar un proyecto financiado por la Unión Europea que se llama Energy Trans. Es un proyecto de transición energética en el cual tecnología de vanguardia hemos podido compartirla entre países europeos y países de América Latina. De igual a igual. De igual a igual. Eso, digamos, es muy importante. Al igual que hicimos otro proyecto también, FORCID, sobre formación de ciencia y tecnología también. Como ves, todo ello tiene que ver además con sectores de vanguardia, sectores de innovación. La educación básica la cubren los Estados, bien o mal, en general bien la cubren los Estados. Nosotros tenemos que apostar fundamentalmente por aquello que aporta más conocimiento, más innovación y mayor capacidad de transformación social, de bienestar social. Señor secretario, vos tenés una vía dedicada a lo que es la transformación educativa precisamente, así que es un área que manejás excepcionalmente.
todo lo que tiene que ver con la implementación de la tecnología a día de hoy. Sí. Es una demanda constante que tenemos, no solamente en Europa, sino acá en América Latina justamente. En todas partes. Yo creo que ahí voy a hacer una figura un poco retórica. Vivimos un momento de un cierto, yo diría, apostolado tecnológico. De repente aparecieron teorías, el modelo Neuroponte, por ejemplo, de que para aprender no hacía falta esfuerzo, lo cual es falso, y que cada niño con una computadora, con un laptop, ya aprendía solo y todo esto iba a ser la maravilla, iba a ser descubrir el nuevo mundo tecnológico de educación. En la OI fuimos escépticos con aquello. Y después nosotros, el BID, el Banco Interamericano y otro tipo de organismos hemos descubierto que con el mero suministro de tecnología no es suficiente. Es una herramienta muy importante, pero hace falta fundamentalmente dos cosas más. Por una parte, que lo que haya dentro del aparato haya contenidos ordenados, que un chico o una chica entre y encuentre, digamos, objetos de aprendizaje que estén ordenados secuencialmente de acuerdo con el currículum del país. Y en segundo lugar, que haya profesores, maestros, profesores que estén formados en el uso de tecnología. Sin esos dos requisitos no funciona el sistema. Y eso ya está demostrado en este momento. Y nosotros estamos trabajando en proyectos en muchos países de la región, en proyectos en los cuales es una transición a un sistema, digamos, digital, que preserva también la parte presencial, lo que llamamos modelos híbridos. Un chico y una chica tienen que convivir en la escuela con los demás chicos, hablar, dialogar, contenerse, discutir, amarse, todo. Pero además de eso también la tecnología con sentido y tecnología en la cual los maestros, las maestras y que tenga contenido, y una parte muy importante y es digitalizar la gestión de la educación. Los ministerios de educación en nuestra región son posiblemente la mayor empresa en cada país. ¿Quién tiene tantos miles y miles o millones de trabajadores como son los ministerios de educación? Bueno, pues todo eso es una gestión muy complicada que hasta ahora se ha hecho pues casi con papel y lápiz, muchas veces. Y todo eso hay que digitalizarlo porque con eso se mejora la gestión educativa, se hace más transparente y más eficaz y además se evitan corruptelas. Todo es mucho más objetivo con una digitalización de ese tipo. Es una apuesta muy fuerte por parte nuestra para mejorar la calidad de educación, una educación que sea inclusiva, que llegue a todos, y además por mejorar la gestión de las políticas educativas. Hacer que las políticas sean posibles. Porque las políticas a veces es un relato. Hay que pasar del relato a los hechos, a las acciones, justamente. Como dice una frase hecha, un juego de palabras, el dato mata el relato. Así directamente. Y esa es nuestra lógica de trabajo y tenemos proyectos en toda América Latina en ese sentido y es quizás de los proyectos que son más globales. Sacamos el año pasado incluso un fondo concursable. La OI puso un dinero encima de la mesa para que se presentaran proyectos de educación digital. En lugar de decir, vamos a hacer esto, pusimos dinero y dijimos, ¿qué quieren hacer ustedes en la región? 1.700 propuestas de trabajo se presentaron. 1.700. Con lo cual, la demanda de la región, de los docentes, de los ministerios, va en esa línea. Y al final tuvimos un problema. Es como evaluar 1.700 proyectos. Pero fue, vamos, una avalancha. ¿Superó las expectativas? Pues muchísimo. Podía haber esa plata y podía haber mucha más plata, que siempre sería poco para toda la demanda que hay en la región en ese sentido. La idea es que estas propuestas sean posibles de aplicar en diferentes contextos aquí en América Latina, porque usualmente nosotros tenemos siempre las mismas problemáticas primordialmente. ¿Cómo se trabaja en ese sentido también? Bien, hay que empezar, digamos, a hacer una lectura del territorio. Claro. Trabaja en Paraguay, ¿cómo es Paraguay? Y cómo es Chile, cómo es Bolivia o cómo es Brasil. Son países muy diferentes. Antes hablábamos coloquialmente de la magnitud de los países. Brasil son 230 millones de habitantes. El ministro de Educación de Brasil administra 55 millones de estudiantes. Es un mundo complicado. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la población de América Latina se está urbanizando. Se está abandonando el campo, lo cual no es bueno, pero está ocurriendo. Hay una altísima concentración en centros urbanos. Hay países como Chile, que es un país básicamente urbano ya. Todo el mundo vive en Santiago, Valparaíso y poco más. Es así en Concepción. Entonces hay que pensar que estamos trabajando en contextos urbanos para chicos y chicas que viven en el mundo urbano. En segundo lugar, vamos a trabajar con gente muy diferente. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que están los chicos y chicas que están en el mundo urbano, los que están en zona rural, los que son población indígena, los que hablan otras lenguas,
Por tanto, digamos, a pesar de esa concentración urbana, tenemos que tener una diversidad muy grande y hacer que la educación sea uno de los requisitos fundamentales, que sea inclusiva, que sea para todos. Cuando los chicos y las chicas se van de la escuela con 13, 14 años, no se van, no es abandono prematuro, no nos engañemos, no seamos cínicos. El sistema les expulsa. El sistema no satisface lo que ellos quieren. Hay un problema grave ahí y esos chicos de 13, 14, 15 años no responden a una educación inclusiva y van a la calle. ¿Y en la calle qué ocurre? Nada bueno. Eso es la realidad. Entonces yo creo que es atender, digamos, a todos, pero tener en cuenta esa diversidad. El tema de educación digital aporta una ventaja muy importante y es que es capaz con sistemas digitales de llegar a muchos donde presencialmente no se puede llegar. Aporta, digamos, una mayor capacidad de impacto y eso lo comprobamos en la pandemia. La pandemia fue un ejemplo muy gráfico. En la pandemia quedaron desescolarizados, es decir, confinados en sus hogares, 186 millones de niños, niñas y jóvenes. De repente un día se cerró y todos en casa. Más de la mitad no tenían ninguna capacidad de acceso digital. Quedaron incomunicados en hogares pobres, en hogares en los cuales me atrevo a decir que no había ni un libro siquiera. No había estímulos educativos ni culturales. Bueno, pues después de la pandemia aprendimos que la digitalización, ese sistema híbrido, presencial y distancia, es la mejor fórmula para llegar a todos. Y además llegar a todos y con una oferta educativa de calidad. De calidad sí, como decía antes, tenemos profesores formados, capacitados y tenemos contenidos que lo que va por el cable tenga sentido. Y no sea un cable que al final utilice el chico o la chica para acceso a aquello que no debe acceder, donde no debe entrar. Creo que eso es lo importante. ¿Consideran entonces el sistema híbrido como el mejor para llevar adelante la educación a partir de acá? Sí, yo creo que además es que la realidad es que no reconocer eso es no reconocer lo que ocurre a diario. Vamos a ver, nuestros chicos y chicas, todos ellos van al colegio, están en el colegio y después ellos con el celular lo sacan y empiezan, digamos, a mandarse recados del profesor de matemáticas que ha hecho tal, les hacen, digamos, por el trabajo que hacen en casa y digamos, la computadora o el celular es una puerta abierta al conocimiento muy importante. A partir de él y con él se puede tener mucha información. También es verdad que mucha desinformación. Internet se ha convertido en una trampa y usted es comunicador. ¿Y qué le voy a contar? En contra de la comunicación. Pensábamos que Internet iba a democratizar la comunicación y al final es contenidos banales que no sirven para nada, falsedades, bulos, mentiras, una forma, digamos, de manipular a la población. Pero, sin embargo, tiene otra parte que, si está bien dirigido desde la escuela y, sobre todo, la familia, pues es una fuente de acceso a la información pues muy rica, muy rica. Es un tema interesantísimo ese de plantear y de ver cómo sobrellevar, ¿verdad?, lo de la tecnología aplicada a la educación. Ayer justamente leía unas declaraciones de Mark Zuckerberg en la que hablaba acerca de cómo la tecnología finalmente, o las redes sociales, más específicamente, han terminado afectando lo que son las relaciones humanas tal y como las conocíamos anteriormente. Porque anteriormente, hace unos años, uno entraba al Facebook, al Instagram, a lo que sea, para ver qué es lo que hacían sus amigos. Ahora directamente esas relaciones se concentran ahí, a través de las redes sociales. Vos y yo podemos estar juntos, pero cada uno con su teléfono está haciendo relaciones con personas que están en otro sitio, en vez de ir al contacto humano. Ahora, esto llevado al ámbito de la educación, propone también discusiones hasta, no sé, filosóficas, diría, porque ¿en qué momento es oportuno darle un teléfono a un niño? ¿Qué es lo que estamos condicionando a partir de ahí con la formación que puede llegar a tener, el acceso? ¿Hasta dónde podemos controlar el acceso a la información que esos niños podrían tener? Además de otras cosas, ¿verdad? En épocas distintas, una persona tenía que autoimponerse disciplina para poder adquirir ciertos conocimientos y eso lo introducía a su ser a través del esfuerzo. Hoy vos con la inteligencia artificial puedes hacer a todo eso de una manera sencilla, rápida, ágil y totalmente artificial. Ya no hay una necesidad, un sobreesfuerzo por adquirir ciertos conocimientos y ni hablar de la implementación de las prácticas para, no sé, hacer trabajos de grado, tesis, investigaciones. Es una discusión grande que se está teniendo. Es una discusión grande, que está abierta y ya ha empezado, digamos, ya la primera fase de verlo como un mundo utópico maravilloso ya ha pasado. Ahora mismo ya empiezan cuestionamientos, lo cual está bien.
Oye, ¿y hasta dónde llegamos? ¿Esto qué ocurre? Mire, hay casos, ejemplos muy gráficos. El uso de los aparatos por parte de los chicos. ¿A qué edad? Bueno, pues mientras no tengan cierta capacidad de madurez y de autonomía, pues mejor no directamente. Ya es práctica habitual en muchas familias que hasta que su hijo no tiene 14, 15 años no le dan acceso a esto. Además, incluso los impactos visuales de las pantallas son dañinos, es un problema con ello. El uso digamos, en los centros educativos. Vi no hace mucho un vídeo muy llamativo, era en un liceo francés, en un instituto en Francia, y eran unas imágenes del recreo. Cuando se usaban los chicos, tenían derecho de uso al celular, y estaban todo el recreo, todos parados, quietos, todos con el aparato en la mano, sin ninguna actividad, sin interactuar, sin hablar entre ellos, sin empujarse, Impactante. sin nada. Se prohíbe el celular y a partir de ese momento se ve ese mismo lugar. Los chicos estaban jugando a fútbol, jugando a pelota, hablando, discutiendo entre ellos. La imagen social cambió por completo, antes y después. Creo que es un ejemplo muy gráfico de todo ello. No estoy en contra del uso radical del celular. En un momento determinado, un profesor en la clase, decir, agarrar el celular y buscar en la enciclopedia británica tal. Pero es el profesor quien indica la tarea, porque además, si no se indica, se dirige, hay una pérdida de tiempo muy grande. Es muy gráfico y además yo creo que cualquier padre, madre lo va a entender perfectamente. Si usted le da un libro a un chico, y le dice, haga un resumen del capítulo octavo, se va a capítulo octavo directamente. Si eso lo hace por internet, va a estar navegando por lo menos media hora. ¿Dónde? No se sabe. Y cuando está en una clase, un profesor me decía, y los chicos están sonriendo mucho ante la pantalla, malo. ¿Qué están viendo? No están en la clase de matemáticas. Se han ido a otro mundo, seguro. Creo que todo esto, en este momento hay una reflexión profunda. El caso de la inteligencia artificial, que es una herramienta poderosa, pero yo le digo tres cosas. La inteligencia artificial es una tecnología que no es nuestra, nos ha venido de fuera, del mundo anglosajón. No hay ningún servidor en toda América Latina. Todos 16 están en Estados Unidos. Segundo lugar, está sin terminar, está en proceso, no sabemos dónde terminará. Y en tercer lugar, no se creó para la educación y la cultura, se creó para otros fines. Entonces, seamos conscientes y seamos relativistas en ese sentido. No es nuestra, viene de fuera, está inacabada y no era su uso la educación y la cultura, eran otros diferentes. En fin, pongamos eso en un compás de espera y apostemos por ello, pero con razones. A ver, es un tema interesante también ese, porque hay que ir caminando al lado del crecimiento porque así como dice que es inconclusa, esto está creciendo a la par que nosotros también vemos su desarrollo justamente, hay que ir marcando ciertas pautas para que no sobrepase ciertos puntos. Hay muchas discusiones que se están teniendo en Europa misma, ¿verdad? Acerca de las limitaciones que hay que ponerle a la inteligencia artificial. Yo creo que, bueno, vamos a ver, habéis dicho en Europa. La Unión Europea tiene una vocación de hacer algo a lo que se dedica de forma sistemática, a regular. Claro. Que otros inventen y yo regulo. Es un poco esa fórmula. Pero la tecnología en educación ha existido siempre. La imprenta fue el mayor cambio que se produjo en la educación, en la historia de la educación. La imprenta, Gutenberg. Y produjo incluso hasta digamos, una quiebra religiosa. El calvinismo surgió a raíz de la imprenta, por ejemplo. Todo eso tiene impactos. La imprenta se puede decir en ese momento que ha sido mala, ha sido un gran beneficio para la humanidad. Un gran beneficio para la humanidad. ¿Qué ocurre? Que la imprenta después tuvo regulaciones. El derecho de autor, por ejemplo. Claro. El derecho de autor, quien ha escrito es el propietario de su escrito y los beneficios de eso son de él, no son de otro. Es un ejemplo. La capacidad de difusión, yo creo que es un debate que ha habido en todas, la libertad de opinión, un principio muy ilustrado, todo ello tiene que ver con la imprenta, el uso del libro, la prensa, los medios de comunicación. Es un debate clásico, histórico. Lo de la inteligencia artificial es otro paso más en este proceso. La educación siempre se ha servido de tecnología, siempre. Lo único que en este momento la escuela tradicional, la escuela que inventó Comenio allá en Prusia por el 1630 más o menos, que era una escuela de una clase cerrada, con 40 chicos sentados mirando al frente, un profesor que tenía él toda la sabiduría, todo el poder, esa
esa escuela ya no existe, ha cambiado, porque la escuela actual ya no tiene paredes. Tenés razón en eso de que es un paso más nomás hacia otro punto histórico en el que nos estamos conduciendo actualmente, porque sí, siempre hay una resistencia o miedo al cambio, Siempre. pero hay que saber administrar eso. O sea, los vendedores de velas también tuvieron miedo en su momento cuando se inventó el foco y sin embargo la vida tuvo que seguir avanzando. Eso es lo que tenemos a día de hoy con la inteligencia artificial, con los avances tecnológicos pasa exactamente lo mismo. Sí, sí, el miedo al cambio es consustancial con el género humano, porque es salir de la zona de confort que cada uno tiene. O sea, yo con eso me manejo muy bien, y por qué más. Pero al final, de una forma u otra, el que no cambia queda excluido. Es, digamos, el riesgo de no cambiar es la exclusión. Creo que en el caso de educación, lo que en este momento estamos, el gran debate es cómo todo esto, que ya asumimos como herramientas válidas, cómo lo ordenamos. Y cómo damos sentido. Creo ¿Y cómo lo implementamos también? Mire, he empezado hablando de la compra masiva de computadoras para niños en América Latina. No se ha hecho nunca una inversión pública en toda América Latina como esa. Miles de millones de dólares, miles de millones de dólares sin resultado casi ninguno. Se demostró al final que todo eso tenía efectividad y tenía capacidad si se hacía con orden y método, como diría Comenio, con orden y método. Se hizo eso, compra masiva, llegar un avión cargado de computadoras y el político de turno, el que fuera, iba, y como dijo a mí un gobernador en un país de América Latina, es que lo único que da voto en este momento en la educación es la foto de entregando una tableta a un niño. Textual. Es un disparate eso. Es una... Pero ¿sabe cómo aplica en cualquier país de Latinoamérica eso? Cualquiera se ha hecho. Pero al final resulta que todo eso que ha ocurrido con ello, pues que no ha tenido un gran beneficio educativo, con excepciones. ¿Y puedo decir alguna excepción? Hay un caso llamativo y claro, que es el caso de Uruguay. Uruguay tiene un plan de informática educativa, el plan Ceibal, que lleva más de 20 años. Entonces, lo han apoyado 5 o 6 gobiernos diferentes. A tomar nota. A tomar nota. 5 o 6 gobiernos lo han apoyado. Se ha construido un proyecto muy elaborado, filosófica, pedagógicamente, que llega a todas las escuelas, que atiende a escuela por escuela. Si la computadora se estropea, se la repara, al maestro se le orienta, y es el modelo de computación educativa, yo creo, ejemplar para todo el mundo. Para todo el mundo. Vos sabés que ese es un problema muy grande que tenemos, no solamente acá en Paraguay, sino a nivel regional, que se cortan los procesos. Cuando hay cambios de gobierno, usualmente. En el que uno implementa una cuestión, viene el siguiente y borra o desacredita, por lo menos, todo lo que estuvo haciendo el anterior. Y si algo se ha demostrado es que lo que ha dado resultados en los países desarrollados es justamente darle continuidad a un modelo de gestión y hacer que las ideas trasciendan los gobiernos, precisamente. Eso es un vicio de las políticas en todas partes. Más o menos, pero en todas partes. Ese viejo refrán que dice que escoba nueva barre mejor, se aplica en todas partes, más o menos en todas partes. Yo creo que una de las tareas que hemos hecho hoy, y de la cual me siento muy orgulloso, ha sido, en cambio de gobierno, convencer al viejo gobierno que hizo cosas mal y se convence con la verdad. Hoy vivimos con la obsesión por la verdad. Con eso se convence. La verdad se construye con ciencia y con evidencia. Mire usted, con estos datos usted no hizo bien. Y el nuevo gobierno, que aquello que hizo ese gobierno anterior estaba bien. Con estos datos estaba bien. Esas transiciones que han sido a veces muy complicadas en algunos países, nosotros, una tarea nuestra en la OI es ayudar a que sean lo menos traumáticas posibles. Hemos pasado cambio de gobierno en la región y hoy hemos estado ahí en primera página, pues muy llamativos, que le voy a contar a usted, el cambio de gobierno de Bolsonaro con Lula en Brasil, el cambio de gobierno de Bukele en El Salvador, el cambio de gobierno de Claudia y de Alberto López Obrador en México con Obrador, creo era el anterior. Esa es continuidad de gobierno, no. Obrador con el anterior gobierno, Peña Nieto. Gobiernos muy diferentes, y hemos seguido trabajando. Y hemos hecho una tarea
que yo, insisto, me siento muchas veces orgulloso, es convencer al que sale de que no todo lo hizo bien y al que viene que no todo lo anterior está mal. De una visión lo más objetiva posible. Esto ha funcionado, ¿por qué va a cambiarlo? Creo que la mayor, digamos, mayor elogio que podemos tenerla hoy es que somos útiles para hacer las políticas, que las políticas sean posibles y que lleguen a la ciudadanía. En la OI trabajamos, le voy a dar un dato muy curioso, muy gráfico, trabajamos unos 400 funcionarios en la OI, entre directivos funcionarios y más de 3.000 personas como técnicos. Más de 3.000 personas como técnicos. Bien, hemos crecido y hemos crecido fundamentalmente porque hemos ayudado a que todo esto sea posible y a que cada día atendamos entre 10 y 12 millones de personas directamente. Nuestros poderes son esos 10-12 millones de personas. Ahí está. 10-12 millones de ciudadanos de la región, en México, en Guatemala, en Colombia o en Paraguay, que se benefician del trabajo de la OI, que la OI lo que hace les sirve para algo. Y eso con un gobierno o con otro. Así. Lo importante es que haya democracia. Por supuesto. Que la gente pueda cambiar de gobierno, porque la democracia sin alternancia no existe. No existe. Señor secretario, te agradezco muchísimo el tiempo. De nada, yo muy gustoso y además se lo agradezco muy especialmente porque en la OI tenemos una especie de obsesión con comunicar, porque la educación y la cultura son un gran valor que con frecuencia son ignorados o comunicados en negativo. Se habla de educación cuando hay la huelga del gremio, cuando hay acoso, cuando una escuela se ha caído abajo, y como decía la obra de Jacques Delors, la educación encierra un tesoro. Y hay que contarlo. Por supuesto. Y hay que contarlo. Por supuesto. Eso se lo agradecemos muy especialmente. En mayo nosotros tenemos una actividad en Barcelona. Ya no creo que pueda hablar con usted, pero ojalá podamos traer a alguien de la OEI para ahondar en más detalles. En noviembre también tengo entendido que hay otra actividad grande. Para nosotros la gente de OEI es gente amiga, nos interesa muchísimo siempre contar lo que están haciendo, por toda la contribución que hacen, no solamente acá en el canal, yo particularmente hablando, sino a nivel general. Me dijiste 60 proyectos se han ejecutado en los últimos años. Más de 60 proyectos en los últimos 5 años. Es una cifra exorbitante. No sé si habrá otra institución que genere más proyectos. Le digo que no. Estadísticamente hablando es irrefutable eso. Sí. Te agradezco muchísimo la visita, muchas gracias, secretario. Muchas gracias. Un gustazo, verdaderamente. Hacemos una pausa musical. Ya venimos con más.